La sesión va a ser sobre un aspecto que la primera de las presentaciones dijimos que era especialmente importante y no era el único método que tenemos de adquirir conocimiento, pero sí que es el método en el que deberíamos pensar cuando lo que queremos es establecer causas y explicar los fenómenos que tienen que ver con lo psicológico, ya sea un tratamiento u otro tipo de fenómenos, ¿no? Para eso hoy contamos con dos ponentes. Por un lado con Antonio Cano Vindel y por otro ojo con el doctor Juan Antonio Moriana. Antonio Cano Vindel es catedrático en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Psicología, y es el gestor, el desarrollador del principal ensayo clínico en salud mental, que es, o al menos principal en el tamaño. Tampoco quiero hacer otra valoración, pero en cuanto al tamaño del ensayo clínico, hasta ahora en salud mental nunca nadie había hecho un ensayo clínico en España aleatorizando más de 1000 pacientes. El desarrollador de esa idea es principalmente Antonio Cano y, bueno, y nos va a hablar, entiendo que algo seguramente de eso, pero su trayectoria pues, es mucho anterior. De hecho, ayer hablaba Nardo Medrano del ISRA y Antonio Cano es también el que estaba detrás del desarrollo de este importante cuestionario. Y estamos hablando de un cuestionario, pues que me corrija Antonio, pero de los 80, finales de los 80, por ahí, debe estar el cuestionario ese ya en circulación, o principios de los 90, como muy tarde. Y por otro lado tenemos a Juan Antonio Moriana, que es profesor titular en la Universidad de Córdoba. Si no estoy confundiéndome en esto, ya que acreditado como catedrático, y tiene también una larga trayectoria en el campo de la investigación, no solo de la docencia, sino también en el campo de la investigación. Es una figura clave también en el SICAP y también ha desarrollado pues, otro tipo de abordajes, de tratamientos psicológicos transdiagnósticos que los ha podido poner en prueba en Córdoba. Y ahora tanto Antonio Cano como Juan Antonio Moriana son las principales referencias en un estudio que trata de ver la relación coste-eficacia de un tratamiento transdiagnóstico con el protocolo que se puso en marcha en el SICAP. En el caso de Juan Antonio, él no solo va a tratar, o el interés de su investigación, ya no solo en ver el coste-eficacia del tratamiento psicológico con respecto al tratamiento habitual, sino que además incorpora, frente al tratamiento psicológico grupal, una nueva comparación activa, que es el tratamiento psicológico individual. Es decir, es un ensayo clínico con 3 ramas en la que se incluye el tratamiento grupal, con el protocolo de tratamiento SICAP, el protocolo SICAP, pero con el tratamiento individual, y el tratamiento habitual como una tercera rama de comparación. En fin, de todo eso nos hablará él mejor de lo que puedo hacer yo ahora. En todo caso, les doy la palabra y que nos vayan contando toda esta historia con más detalle. Muchas gracias a los dos. Gracias, César. Bien, va a empezar primero el profesor Moriana y luego intervendré yo. Muy bien, pues muchísimas gracias, César, y buenas tardes y muchas gracias a todos y a todas. Como comentaba César, vamos a dividir nuestra exposición en 2 tiempos. En el primero pues, voy a hablar un poco de los fundamentos de los diseños de grupo, de un nivel un poquito teórico y yendo un poco a la reconsideración de buscar un poco la aplicabilidad a vuestras disciplinas, o que podáis un poco pensar entre cómo podéis hacer el traslado de la teoría a la práctica. Y la segunda parte de la intervención que les pondrá el profesor Antonio Cano Vindel, pues hará una ejemplificación, digamos ya más práctica, de lo que yo voy a introducir en la teoría, para que veáis un poco cómo la aplicabilidad real de un diseño entre grupos pues se puede desarrollar dentro de un contexto clínico, en un ensayo clínico aleatorio, ¿vale? Entonces pensábamos que una
era una manera bonita de acercaros a esa doble perspectiva, tanto teórica como práctica, que quizá también os pueda hacer pensar si en el caso que queráis acercaros a este tipo de metodologías, ¿no? Cómo poder aplicarla a vuestros contextos de trabajo. Muy bien, pues como les comentaba, estamos dentro de lo que es esta acción formativa y nosotros vamos a hablar de los diseños experimentales grupales. Yo lo primero que quería un poco también compartir con ustedes es que dentro de la literatura pues, existen varias o bastantes denominaciones y acepciones de lo que son los diseños experimentales de grupo, que básicamente muchas veces van alrededor de las distintas tipologías, ¿no? El diseño de grupo, digamos, aborda distintas metodologías para poder estructurar un tipo de investigación que lo que tienen en común en sí es normalmente establecerla a través de la comparación entre grupos, ¿vale? Pero esto no es así de simple, sino que dentro de las distintas posibilidades que la ciencia nos da para hacer estudios de grupo, pues existen, digamos, como diferentes maneras de abordar ese diseño, ¿vale? Entonces nosotros vamos a profundizar un poquito en todo esto, pero bueno, ya le adelanto que gran parte de esos distintos tipos o formas de hacer los diseños pues tienen que ver también pues, con las maneras que tenemos de controlar, digamos, las distintas variables que nos van a ayudar a intentar generar pues, esa inferencia de resultados que nosotros queremos un poco implementar, de hasta qué punto pues, unas variables van a tener un efecto en otras. Y esto también pues, está muy asociado no solo al control de variables, sino también al tipo de muestras que nosotros vamos a utilizar, que también van a predeterminar los tipos de diseño que podemos implementar. Entonces, digamos, como planteamiento general, pues aunque el diseño de grupos parece que sencillamente lo que vamos a hacer es comparar dos grupos, en realidad esto es un poquito más complicado, ¿no? Porque gran parte un poco de la decisión o de los distintos tipos de estructuras pues van a tener que ver un poco pues, en función de qué es lo que queremos comparar y sobre qué tipo de poblaciones queremos trabajar, ¿vale? Me vaya a permitir que comience haciendo una pequeña nota histórica, pero para mí es una nota histórica que me resulta bastante simpática y agradable para poner un poco una estructura básica de lo que sería el diseño entre grupos. Y sería hablar de lo que está considerado como el primer ensayo clínico aleatorio de la historia, ¿de acuerdo? Y aquel ensayo pues, lo hizo un señor que se llama James Lind, que trabajaba como sanitario en la Armada inglesa. Entonces, este señor, pues se encontraban, en la época en la que él vivía, pues se encontraban que la Armada británica y en general casi todas las marinas, pues tenían un gran problema por aquella época porque había una enfermedad que le surgía a los marineros, que de repente perdían la dentadura, se les ponían los dientes negros, empezaban a tener fiebre y morían. De hecho, moría muchísima gente en aquella época. Esa enfermedad recibió el nombre del escorbuto. Y en realidad, pues por aquella época era muy habitual encontrarte incluso barcos vacíos con todas las personas muertas por escorbuto. Y realmente el escorbuto no se sabía muy bien el por qué ocurría, le llamaban la enfermedad de los marineros. Entonces, este señor tuvo una sospecha, y fue la sospecha de que en parte la gente moría de escorbuto por algo que tenía que ver con la dieta. Y entonces él, cuando embarcó en el buque Salisbury, pues tomó la decisión de dividir a los marineros en 3 grupos, ¿de acuerdo? Y a adoptar una dieta diferente en cada uno de esos 3 grupos. En base a la experiencia que tuvo, anterior, de un viaje que efectuó con más de 300 marineros y que llegaron solo a puerta 80, pues él, sin saberlo, hizo el primer RCT de la historia. Al dividir a los marineros en 3 grupos, a uno de ellos pues les dio lo que era la comida o la dieta tradicional de los barcos, que estaba muy cargado de carne y salazones, ¿de acuerdo? A otro les dio cítricos y verdura, ¿de acuerdo? Y a los otros le optó por una dieta rica en pescado, ¿de acuerdo? Y entonces él constató que todas las personas que tuvieron la dieta en cítricos y verdura, ninguno de ellos tuvo el escorbuto.
entonces pues asoció directamente que la dieta, y en este caso la ausencia de vitamina B y C, ya pues estaban detrás de lo que era la generación del tema del escorbuto. Y a partir de ese momento, pues él transmitió que para intentar pues, el que no se murieran tantos marineros en los distintos viajes largos que hacían, pues que había que introducir al menos una pieza de fruta en la dieta de los marineros. Y fijaros, a mí siempre me ha resultado muy simpático porque, no sé, cuando yo era pequeño siempre asociabas que la Armada Británica, digamos, que era como muy invencible, ¿no? Y resulta que históricamente parece que gran parte del éxito de la Armada Británica estuvo porque ellos fueron conscientes de la enfermedad y del tratamiento de los escorbuto 80 años antes de que lo fueran conscientes los españoles y los franceses. Y entonces se pensaba que gran parte del éxito también que tuvo la Armada Británica estuvo porque fue la primera en salvaguardar un poco a sus marineros de esa situación, ¿vale? Este está considerado como el primer diseño entre grupos que simuló lo que iba a ser la metodología que iban a adquirir lo que iban a ser los ensayos clínicos aleatorizados. Y creo que es un ejemplo pues, bastante interesante como para poder introducir lo que sería el diseño entre grupos, ¿vale? Hay que decir, que se me ha olvidado, que hasta casi 15, 20 años después nadie le hizo caso a sus primeras... O sea, hasta que realmente la gente se dio cuenta o fueron conscientes de que la dieta tenía mucho que ver en la producción de esta enfermedad. En realidad, lo que hizo este señor fue asignar aleatoriamente los marineros a grupos, ¿de acuerdo? Y, bueno, y administrarle pues, un tratamiento, ¿de acuerdo? En el sistema más clásico o digamos o básico de lo que sería un diseño entre grupos, haría referencia a lo que sería una asignación aleatoria de personas a varias condiciones experimentales. Normalmente se produce una evaluación previa en donde normalmente, bueno, pues si usted lo que tiene una enfermedad, pues intentamos ver un marcador objetivo de esa enfermedad. Pueden ser leucocitos, puede ser fiebre, puede ser síntomas, ¿de acuerdo? Normalmente se hace una evaluación previa, esos grupos deben de ser grupos homogéneos, equiparables, se hace una intervención A o una intervención B, o normalmente lo que puede ser una intervención, digamos, experimental del tratamiento que nosotros queremos probar y normalmente de un grupo control, que es un grupo que nos va a servir de comparativa y nosotros podríamos hacer un diseño, pues a lo mejor de 2 brazos, de 3 brazos, de 4 brazos, en función de si son uno o más los tratamientos experimentales que queremos comprobar y normalmente pues siempre pues es adecuado, aparte de utilizar grupos experimentales, que al menos debe de haber uno, el que haya un grupo de control que sea el de la comparativa. Si nosotros hacemos esa evaluación previa y posteriormente pasamos la intervención y luego volvemos a hacer una evaluación posterior y comparamos los resultados, pues esa comparación tanto entre los grupos como entre los datos que obtenemos en el previo y en el post, pues te puede dar información respecto al valor que tiene esa intervención. ¿Vale? Digamos, esto sería un poco como el base o la base de lo que sería un diseño entre grupos. Los diseños entre grupos están considerados dentro de lo que es la pirámide de niveles de evidencia científica. Lo que supone que si nosotros queremos demostrar que una intervención es efectiva o queremos demostrar algún tipo de cuestión que implique manipulación de una variable independiente para ver un efecto en una dependiente, los ensayos clínicos aleatorizados en diseño entre grupos están, digamos, en la pirámide superior del nivel de evidencia científica. ¿De acuerdo? Por eso, dentro de lo que es el ámbito clínico sanitario, son, digamos, los tipos de diseño más utilizados para demostrar, sobre todo en el campo tanto del tratamiento farmacológico como, por ejemplo, de los tratamientos psicológicos, pues el nivel de eficacia de nuestra intervención. Bien, los diseños entre grupos están considerados como una metodología experimental. Realmente el hecho de que sean experimental implica el que hay una manipulación de variables, ¿de acuerdo? Y que se produce también una asignación aleatoria de personas
o de grupos de personas que tienen unas características homogéneas para intentar ver qué efecto tienen esas variables entre sí. En muchas ocasiones hay una cierta confusión entre lo que son los diseños experimentales de grupo y lo que son los diseños cuasi experimentales, ¿vale? Y con esto, aunque ahora hablaremos también más adelante, pues hay que precisar que realmente la diferencia fundamental entre los diseños de grupos experimentales y los cuasi experimentales está en que en estos últimos pues no hay una adecuada posibilidad de selección de la muestra, de manera que cuando no podemos asegurar el control de la muestra de manera totalmente aleatorizada, ¿de acuerdo? Pues es cuando pasamos de lo que serían diseños de grupos experimentales a cuasi experimentales, ¿no? Que es cuando realmente ese control de la muestra pues no lo tenemos de manera adecuada. Dentro de los diseños entre grupos, por si también entiendo que puede haber personas que vengan de distintos niveles, por hacer un repaso muy rápido, podemos distinguir entre lo que serían las variables dependientes, que son las variables que medimos y no manipulamos, ¿vale? Que normalmente, pues, en el caso, por ejemplo, de los ensayos, lo más típico de variables dependientes es registrar síntomas, gravedad de síntomas o presencia de síntomas, aunque ya veréis que ahora pues se está poniendo de moda el no reducir los diseños experimentales solo al control de síntomas, sino también incluir pues, otros aspectos como la calidad de vida o la adquisición de habilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tradicionalmente las variables dependientes clásicas de los diseños entre grupos pues, han sido la gravedad de síntomas. Luego, las variables independientes son las variables que nosotros manipulamos, que normalmente los diseños entre grupos, por ejemplo, en los ensayos clínicos aleatorios, suelen ser lo que son los tratamientos o las intervenciones. Y normalmente esos tratamientos suelen ir con una comparativa que suele ser un grupo control, que ahora hablaremos de ello, ¿no? Y luego lo que también nos solemos encontrar son variables extrañas a intentar controlar, que son todas aquellas variables que de alguna manera u otra podrían influir en los efectos no debidos exclusivamente a la variable independiente, ¿de acuerdo? Entonces, el diseño entre grupos es el que maneja de manera adecuada pues, un número de variables dependientes apropiado para medir lo que nosotros queremos estudiar. Por ejemplo, si queremos estudiar una enfermedad, pues tendremos que buscar variables dependientes que midan objetivamente y preferiblemente cuantitativamente pues, esa enfermedad, elegir un tratamiento que sería una variable independiente que de alguna manera u otro lo modifique, lo cure o lo module en la dirección de disminuir síntomas o disminuir lo que nosotros hemos medido previamente, intentando controlar que cualquier cambio que se pueda producir en la variable dependiente solo se produzca por el efecto de la independiente y no por otras variables extrañas que puedan concurrir, ¿vale? Entonces, digamos, esto es el sistema básico a desarrollar. Bien, ¿qué podemos decir pues, de las variables dependientes? Bueno, las variables dependientes, si nosotros quisiéramos hacer un diseño entre grupos, pues tendríamos que preguntarnos primero, bueno, ¿qué variable vamos a hacer? Antiguamente, los primeros diseños entre grupos solían apostar por elegir una variable. La variable típica, como comentaba anteriormente, solía ser los síntomas, ¿vale? Ahora, en la mayoría de los diseños entre grupos, los investigadores suelen optar por elegir más variables dependientes, ¿vale? E intentar que sean variables dependientes también de distintos tipos de fenómenos o de intentar ver también un poco como la perspectiva de lo que nosotros queremos manipular desde distintos puntos de vista, ¿vale? Otra de las decisiones que tenemos que tomar son qué instrumentos vamos a utilizar para medir esas variables dependientes, ¿de acuerdo? ¿Cómo y quién recoge la información? Porque, por ejemplo, para hacer un buen diseño entre grupos, las personas que evalúan deberían de ser diferentes a las que luego intervienen, ¿de acuerdo? Pero también a la hora de elegir instrumentos, pues hay muchas variables que hay que tener en cuenta, como por ejemplo que el instrumento sea un instrumento tipificado, que sea un instrumento que ya haya sido validado, incluso cómo aplicamos ese instrumento. No es lo mismo pues, mandar un instrumento con lápiz y papel que a ser rellenado por internet, o que sea un registro psicofisiológico, o que sea una entrevista. De manera que muchas veces cuando nosotros vamos a diseñar un estudio, pues también hay que pensar bastante
pues qué tipo de variables y qué tipo de medidas de esas variables vamos a establecer. Algo como, por ejemplo, diseñar una batería de instrumentos muy amplia o muy larga puede hacer que los pacientes pues, no tengan dificultades para rellenarlo, ¿de acuerdo? Y se cansen y haya muerte experimental, ¿de acuerdo? O seleccionar un instrumento que no mida bien lo que queremos medir, ¿de acuerdo? Pues puede suponer también alguna variable que estropee o que de alguna manera u otra pues suponga una variable extraña. Como os comentaba, si estáis trabajando dentro del ámbito sanitario, pues yo os invitaría cada vez más a intentar no solo fijaros en variables dependientes ligadas a presencia o ausencia de síntomas o de gravedad, sino también a incluir otras medidas como calidad de vida, bienestar, adquisición de habilidades, ¿vale? Porque muchas veces complementa la información que podamos obtener. Bien, también, bueno, uno de los prerequisitos también más importantes del diseño entre grupos a nivel científico es el intentar que esas medidas sean medidas objetivas o lo más objetivas posible, ¿de acuerdo? No se suele recomendar utilizar solo subjetivas, pero sí es cierto que ahora está muy de moda recurrir a variables dependientes tanto objetivas como subjetivas, ¿no? Por ejemplo, la objetiva puede ser rellenar un cuestionario, y las subjetivas puede ser preguntarle ahora a una persona por el grado de malestar que tiene al tener síntomas, por ejemplo, o a tener una enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahora hay también pues, muchas investigaciones que están optando por mezclar pues, tipos de variables de carácter mixto, tanto de carácter objetivo como subjetivo, incluso compararlas, ¿no? Incluido pues, recoger variables de tipo cuantitativo, que suelen ser las prioritarias o las más importantes, las más utilizadas en los diseños entre grupos, aunque cada vez más también están proliferando el recomendar variables de tipo cualitativo. ¿Vale? Otro de los aspectos importantes de las variables dependientes es elegir los momentos en los que se recogen las medidas. Claro, normalmente siempre se parte del hecho de que tiene que haber una medida previa. La medida previa, ¿de acuerdo?, es la que también asegura la homogeneidad de los grupos. Si yo, por ejemplo, quiero hacer un diseño entre grupos, quiero comparar dos grupos, lo primero que tengo que tener claro es que esos dos grupos son comparables. Entonces debería de hacer una evaluación inicial en donde, utilizando unos criterios de inclusión y unos criterios de exclusión, pues llegar a la conclusión de que ese grupo o todas las personas que están ahí son comparables, porque tienen unas características homogéneas. Y a raíz de tener esas características, pues a lo mejor lo que tengo que hacer es un procedimiento de asignación aleatoria a dos grupos o a tantos grupos como tenga mi diseño, ¿de acuerdo? En donde ya me he asegurado de una manera u otra que los pacientes son comparables porque tienen las mismas características o tienen los mismos criterios de inclusión y hemos excluido a los que no tienen esos criterios, ¿vale? A veces los diseños plantean que después de ese momento pre haya un momento post, que normalmente suele ser cuando se ha terminado la intervención, en donde vuelvo otra vez a hacer la evaluación, ¿de acuerdo?, incluido seguimiento a 3 meses, 6 meses, 12 meses o a lo que se considere, para intentar luego establecer esa comparativa y ver el efecto de generalización que tienen esos resultados, ¿vale? Hay incluso diseños que no solo utilizan sistemas de pre-post-seguimiento, sino que también utilizan mecanismos de medir las variables durante la intervención. Eso también va a depender pues, del tipo de contraste que tú quieras recoger. Entonces, todas estas cuestiones deberíamos de tenerlas en cuenta a la hora de elegir de una manera u otra pues, las medidas de variables dependientes, ¿vale? Respecto a las variables independientes, nosotros tenemos que elegir, bueno, pues, ¿qué son las intervenciones, tratamientos o condiciones experimentales que nosotros queremos manipular para observar qué efecto van a tener en las dependientes? ¿De acuerdo? Entonces, aquí es cuando tenemos que tomar esas decisiones. Esas decisiones implican, pues no sé, a lo mejor elegir un tratamiento experimental, que puedo compararlo con un tratamiento habitual, o lo puedo comparar con un grupo control. Ahora veremos también el tema de los grupos controles, pues un poco cómo son. Y lo que tenemos que intentar ver, pues bueno, pues que estas intervenciones son comparables. O sea, si yo, por ejemplo, voy a hacer un tratamiento psicológico que va a durar 6 meses, pues a lo mejor el grupo control, si yo decido pues, darle una intervención mínima o una intervención de relajación, tal, tendría que hacerla durante el mismo periodo de tiempo que el del grupo experimental. Esto es, las condiciones debían de ser lo más similares y que solo cambiaran por lo que sería el matiz de diferencia de la variable independiente, ¿vale? Estas variables independientes suelen implicar el que en todos los casos se hagan de la manera más parecida.
Esto es, deben de ser o manualizados, estructurados, en fases, en sesiones, en dosis. Si yo estoy probando un fármaco, pues tendré que decidir la dosis del fármaco. Si yo estoy aplicando una terapia psicológica, pues me tendré que asegurar que esa terapia la aplican todas las personas siguiendo pues, un esquema pues, similar. No tendría sentido que una persona en un lado estuviera haciendo un tipo de terapia diferente y otra en otro, pues otra totalmente distinta. Tendrían que ser, pues, asegurarnos que esos niveles de las variables independientes siguen la misma estructura, ¿vale? Y normalmente deberían de ser implementados por personas diferentes a los que han recogido la evaluación inicial, ¿vale? En nuestro contexto, pues siempre es recomendable la utilización de grupos de comparación, ¿de acuerdo? Esos grupos de comparación que pueden ser otras intervenciones, también el tratamiento habitual o TAU y también la utilización de grupos control o bien de listas de espera o bien lo que se han denominado los grupos be-friendly. Los grupos be-friendly son grupos en donde realmente no se está haciendo terapia, ¿de acuerdo? Pero se está haciendo algo con los pacientes, o se habla con ellos, se es amigable, como dice el término, en algunas ocasiones se hace relajación o se hace algún tipo de terapia o de planteamiento que sea, digamos, de baja intensidad para intentar compararlo, porque sabéis que muchas veces existe un sesgo, un efecto a la terapia psicológica que está muy asociada también al efecto que podía tener alguien de hablar con un amigo, ¿no? Entonces, pues por eso los grupos be-friendly o los grupos de mínima intervención a veces se recomiendan para ser comparados con tratamientos psicológicos para intentar evitar el sesgo del ser atendido, ¿de acuerdo? Entonces, pues tú tienes que decidir en tu estructura de variables independientes, pues, y tú puedes hacer en tu diseño de grupo, pues 2 grupos, imagínate un grupo experimental y un grupo control, o varios grupos experimentales, o varios tipos de grupos controles, y en función de eso, pues estructurar también la asignación de tus pacientes y la estructura del diseño, ¿vale? Luego también hay que tener en cuenta que los diseños entre grupos, sobre todo cuando los aplicamos con personas, están sujetos a consideraciones éticas, ¿vale? Al hecho de que hay que registrar los ensayos y tener en cuenta pues, todos los parámetros de declaración de Helsinki y de bioética, incluido lo que suelen ser los vistos buenos de los comités éticos del lugar correspondiente donde se estén realizando, incluido el hecho de que a veces estructurar diseños entre grupos, sobre todo cuando está en el ámbito de los tratamientos, puede tener también consideraciones éticas, pues no sé, pues por ejemplo, las más importantes, por ejemplo, cuando se trabaja con niños, ¿no? El hecho de llevar un grupo de niños a grupos controles, entre comillas, los estás privando de una intervención que a lo mejor por el tipo de problemas que tienen, pues muchas veces hay dificultades para poner los grupos que no van a recibir lo que sería el tratamiento habitual o el tratamiento experimental respecto a su consideración, ¿vale? Bien, y luego una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta pues son las variables extrañas, ¿no? Básicamente se suelen distinguir pues, 2 tipos de validez, ¿no? A las que pueden afectar las variables extrañas, ¿no? Que son las variables internas, que es cuando un poco nos preguntamos hasta qué punto lo que observamos de variación de la dependiente se causa directamente por la independiente, y lo que sería la externa, que sería el poder de generalización o de representatividad de los resultados que nosotros vamos a tener, ¿vale? Entonces, en base a esto, pues estas limitaciones de las variables extrañas más famosas, pues las más importantes son las que están ligadas a la selección de muestras que no son homogéneas. O sea, cuando nosotros, un diseño entre grupos, nuestros sujetos no tienen las características homogéneas que nosotros queremos, o no podemos seleccionarlos de manera adecuada, o no podemos asegurar una asignación aleatoria a los grupos, pues a lo mejor la representatividad de nuestro diseño pues no va a ser tan válido o no va a tener tanta fiabilidad como esto. Por eso, si queréis en alguna ocasión pues, hacer un diseño de grupo, una de las preocupaciones más importantes para quitar los efectos contaminadores de posibles variables extrañas es intentar hacer todo lo posible porque la muestra sea lo más homogénea posible y generar criterios de inclusión lo más estrictos posibles, de manera que los sujetos que vayas a seleccionar te asegures que tengan unas características muy similares, ¿vale? Luego tenemos los sesgos del investigador. Muchas veces hablamos, si os dais cuenta, en muy pocos ámbitos, en psicología, por ejemplo, es casi inexistente. Casi todas las publicaciones de ensayos clínicos aleatorizados, diseño entre grupos, obtienen efectos significativos. Lo que implica que muchas veces los investigadores, por el mero hecho de diseñar un
un ensayo clínico o por hacer una investigación, pues digamos como que tenemos un deseo de que salga bien en nuestra investigación, y entonces a veces se producen sesgos ligados bueno, pues muchas veces en el ámbito clínico no se seleccionan a los peores pacientes, o los pacientes, digamos, que son más graves, de alguna manera u otra se desechan, o no tenemos el patrón típico, y a veces pues se cometen, digamos, sesgos del investigador bueno, que de alguna manera u otra pues puede ser que no estén permitiendo que esos resultados pues, sean los óptimos, ¿no? Sesgo en la evaluación, por eso os comentaba anteriormente que se recomienda que las personas que evalúen a los pacientes inicialmente, o las características de los participantes, los diseños entre grupos, que sean diferentes a los que luego van a intervenir, para que de alguna manera u otra, pues si se puede producir, pues que las personas que intervengan no sepan realmente si están interviniendo con unos pacientes o con otros, o con esas características de esos pacientes, o incluso en algunos casos, como en el tema de los fármacos, que la persona, por ejemplo, no sepa si el paciente está recibiendo el tratamiento experimental o el tratamiento control, ¿no? O el habitual, ¿no? Luego también los ligados al terapeuta. Pero si, por ejemplo, nosotros en el ámbito psicológico estamos aplicando una intervención psicológica y tenemos un estudio multicéntrico, como ahora os comentará Antonio, y haya, pues, no sé, 20 terapeutas, aunque estén haciendo un manual, puede haber efectos ligados al terapeuta, porque a lo mejor haya un terapeuta que tenga muchas habilidades y tal, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que intentar? Pues de alguna manera u otra, pues manualizar todo lo posible, lo que sería el protocolo de intervención, e intentar reducir ese tipo de efectos, ¿vale? Una de las cosas buenas que tienen los diseños entre grupos es que cuando los diseños entre grupos, el número de sujetos es muy elevado, digamos que muchas de las variables extrañas terminan, digamos, diluyéndose en la regresión a la media, en referencia a que el efecto al final del común de lo que es la terapia, cuando tú estás a lo mejor en una muestra de 1000 pacientes, pues al final ya no es tan importante ese terapeuta en concreto, específico, que haya tratado a 20 o a 30, ¿no? Porque ese efecto se difumina en lo que serían los caracteres, digamos, medios o promedios de todas esas intervenciones, ¿no? Pero bueno, es importante también tenerlo en cuenta. Esto tiene que ver un poco con lo de la fidelidad de la intervención o de la aplicación de la variable y demás, y a otros efectos, por ejemplo, a la propia adherencia al tratamiento y la muerte experimental. O sea, nosotros nos podemos encontrar pacientes, por ejemplo, que abandonen un ensayo porque están cansados de rellenar cuestionarios, por ejemplo, o porque tienen que hacerle pruebas, o porque de alguna manera u otra no se adhieren bien a las recomendaciones que se hacen. Entonces, bueno, pues digamos que estos son algunas de las principales variables que suelen influir, incluidos los ligados a los propios instrumentos de evaluación, ¿vale? Porque muchas veces la selección que hacemos de los instrumentos de evaluación, pues nos damos cuenta que lo que evalúa nuestras variables dependientes a lo mejor no es el mejor instrumento o el mejor esquema para poder desarrollarlo, ¿vale? Bien. Bien. Respecto a la selección de participantes, esto es lo que os comentaba antes, que también es bastante relevante respecto a lo que sería la diferenciación entre lo que sería aleatorizar o los diseños completamente aleatorios, ¿vale? Cuando realmente nos aseguramos que los pacientes van a los distintos grupos de manera totalmente o completamente aleatoria, y cuando no nos podemos asegurar o tenemos que restringir la aleatorización en algún sentido, o tenemos que hacer aleatorizaciones por bloques, ¿de acuerdo? Entonces, ahora os voy a poner algunos ejemplos de esto, pero uno de los grandes fallos o de los grandes problemas que se producen en el tema de los ensayos es el no poder asegurar que los procesos de aleatorización se hacen de manera correcta, y es una de las diferencias más grandes entre los que serían los diseños experimentales y los cuasi experimentales, ¿vale? Existen muchos diseños de grupo, ¿vale? Normalmente nosotros los que más utilizamos son los que se consideran o se denominan los diseños multinivel, ¿vale? Y dentro de los diseños de multinivel, pues hay distintas tipologías, ¿no? Como por ejemplo de parcela dividida, que son los que se utilizan en el ámbito por ejemplo, de la ciencia agrónoma, ¿no? De cuando, por ejemplo, se van a utilizar el tema de cultivo y demás, o lo jerárquico, o lo de bloque. Nosotros normalmente, en nuestros contextos, los contextos sanitarios, los que más utilizamos son los diseños completamente aleatorios,
o diseños de medidas repetidas, que es un poco lo que vamos a centrar el tema de la atención, ¿vale? Aunque ahora luego podamos hablar de varios de ellos. Los diseños completamente aleatorios, lo que se asignan son unidades experimentales en un esquema en donde los participantes se hacen una letración totalmente completa. Y bueno, pues hay un efecto de promedio respecto a los tratamientos, de manera que, bueno, pues que se hace una comparación centradas en el efecto de dicho tratamiento. La aleatorización, como comentaba antes, pues tiende de una manera a distribuir por igual pues, la influencia un poco de esas variabilidades, ¿no? Y bueno, normalmente el principal escollo que tenemos es que realmente requiere pues, de homogeneidad pues, bastante importante para poder hacer todo esto. Los diseños de bloques aleatorios suelen implicar que nosotros hacemos también agrupaciones teniendo en cuenta características que por algún tipo de razón nos interesa controlar, porque si no la controláramos sería una variable extraña. Entonces, en los diseños de bloques, una de las utilidades más importantes que nosotros realizamos es el hecho de que si vemos que hay una variable extraña que podemos convertirla en variable independiente, pues la convertimos. Y en los diseños entre grupos, una de las más famosas o de las más utilizadas son los diseños de bloques, porque lo que nos permiten es establecer agrupaciones de variables que si no las agrupáramos terminarían contaminando nuestro diseño. Aquí os pongo un poquito un esquema para que vierais la comparación. En un diseño completamente aleatorio, nosotros tendríamos, si lo que estudiamos es un factor de tratamiento, siendo T1 tratamiento experimental, por ejemplo, un T2, un tratamiento habitual y un T3, por ejemplo, un grupo control, ¿de acuerdo? Nosotros asignaríamos a los pacientes totalmente aleatoriamente, de manera que el sujeto 1 estaría aquí, el 2 aquí, tal, ¿vale? Y entonces lo que haríamos es comparar eso. Diseño, ¿vale? Pero imaginaros que los pacientes que nosotros tenemos no son homogéneos y en realidad pues suenan pacientes que el hecho de que sean leves, moderados o graves tiene unas implicaciones en su tratamiento. Entonces nosotros podríamos decidir, en vez de hacer este diseño, pues hacer un diseño de bloques aleatorios que implicaría establecer un criterio de inclusión o exclusión, que es decir, bueno, pues imaginaros que tengo un cuestionario que mide de 0 a 100 y voy a decir, pues los pacientes leves de 0 a 30 o de 33, pues van a ir al grupo B1, los medios al grupo moderado y los graves al grupo grave y establezco otra vez el tema de los tratamientos, ¿vale? Sencillamente, pues algo que podría ser potencialmente una variable extraña, que es la variabilidad de gravedad de los síntomas de una enfermedad, pues lo hago bloque, ¿vale? Bien, la estructura básica del diseño supone una determinada organización y de aspectos que tienen que ver con que planifiquemos bien y que elijamos muy bien, pues no solo cuál va a ser el diseño, sino también los procedimientos estadísticos que van asociados a ello, ¿vale? Uno de los procedimientos estadísticos más utilizados en nuestro contexto suele ser el análisis de varianza, ¿vale? Dentro de lo que son los ensayos o los diseños que nosotros, los diseños entre grupos con medidas pre y post tratamiento son también digamos, los más utilizados, que suelen describir pues, grupos, un grupo experimental y un grupo control o varios grupos en donde se toma una medida de línea base. Imaginaros que de 0 a 100 medimos una variable X, que aquí medimos con 83 puntos, que se hace una intervención en un tiempo predeterminado y que luego se vuelve otra vez a medir. Si hay una diferencia entre lo que medimos inicialmente y lo posterior, incluido un seguimiento, pues aquí cabría esperar un efecto debido a la intervención. Si esto lo comparamos con un grupo control, ¿de acuerdo? En donde no debería de haber tanto efecto, ¿de acuerdo? Pues así establecemos tanto comparativa entre grupos como el intragrupo. ¿Vale? Estos requisitos, pues bueno, existen muchos requisitos. Ahora os voy a recomendar algunos para que lo tengáis en cuenta, pero bueno, os pongo, por ejemplo, inicialmente cuando la APA, la Asociación Psicológica Americana, pues empezó a hacer los primeros estudios de validez, pues pedía que hubiera poblaciones o grupos que al menos tuvieran 30 sujetos, preferiblemente a doble ciego, que se hicieran criterios objetivos de las variables dependientes, utilizando criterios diagnósticos, de clasificaciones como el DSM, la OMS, test, cuestionarios, indicadores y demás, y que realmente
pues las variables independientes estuvieran ligadas a intervenciones protocolizadas, manualizadas, fijación de número básico de sesiones y seguimientos pre y post. ¿Vale? Bueno, ¿por qué os pongo esto? Porque en realidad el tema del diseño entre grupos, esto se empezó a aplicar básicamente con el tema de los fármacos, que casi todas las investigaciones de fármacos están ligadas a diseño entre grupos, pero en la actualidad los RCT y los diseños entre grupos se están aplicando a todos los contextos, no solo a la medicina, sino a la educación, a la intervención social, a la cooperación, a la política, a la gestión. Entonces yo quiero también ver que realmente tú puedes hacer un diseño entre grupos de comparación a determinados niveles, ¿no? Aquí os tenía una anécdota, medio chiste, de hace unos meses, bueno, hace unos años ya, no sé si recordáis que hubo una propuesta para bajar el límite de velocidad en todo el país de 120 a 110. Y se compraron miles de pegatinas para poner en todas las señales de tráfico de España, donde ponía 120, bajarlo a 110, ¿no? Y ellos decían que se bajaba la velocidad para reducir el número de accidentes, para disminuir la contaminación, para disminuir el gasto en combustible y tal, ¿no? Y en 4 meses lo volvieron a quitar. Y volvieron a quitar la pegatina y de 110 volvieron a 120. ¿De acuerdo? Y mucha gente se preguntó, oye, ¿hasta qué punto esa medida era efectiva o no era efectiva? A lo mejor hubiera estado bien que hubieran cogido una comunidad autónoma o un grupo experimental y un grupo control en donde compararan y dijeran, vamos a medir el número de accidentes como variable dependiente, vamos a medir la contaminación, vamos a medir el gasto de combustible. Y vamos a dar un tiempo, 6 meses, y vamos a ver si realmente las comunidades autónomas que han bajado de 120 a 110, hay una ganancia o no hay una ganancia en esto. Esto es un diseño entre grupos, lo que pasa es que no son participantes. Lo que quiero deciros con esto es que el diseño entre grupos, en realidad, pues se puede aplicar a muchísimos contextos, no solo sanitarios o clínicos, sino se pueden tomar en decisiones educativas, políticas, económicas, en base a intentar comparar bueno, pues acciones y medir los efectos que realmente tengan esas acciones previo y post, para ver realmente si nos conviene tomar una decisión en base a un diseño de este tipo. De hecho, al poco tiempo de esto salió una editorial en el diario El País, ¿no? En donde decían, ¿por qué no se hizo un estudio de comparativo entre grupos para demostrar si realmente esta medida era o no era efectiva, ¿no? Bien. Continuando un poco con esto, pues sí os quería un poco decir que en nuestro contexto, en el contexto que vamos a hablar Antonio y yo, de la psicología, pues está muy ligado a lo que serían el tema de los efectos de la psicoterapia, ¿no? Como Eisen, por ejemplo, en el 52 ya implicaba, en donde decía que gran parte de las investigaciones que se hacían en psicología, pues realmente no demostraban correctamente los efectos de nuestras intervenciones. Y entonces, pues realmente empezó en psicología a generar, pues, digamos, un efecto en donde se empezaron a hacer mejores diseños entre grupos para intentar demostrar que los tratamientos en psicología eran eficaces. Esto conllevó a que la Asociación Psicológica Americana, pues, que intentara establecer con la problemática del seguro sanitario en Estados Unidos, pues tú ibas al psicólogo y lo mismo te trataba un psicoanalista, que un gestáltico, que un conductista, que un cognitivo, y entonces los seguros sanitarios dijeron, oye, si los seguros los vamos a pagar, vamos a hacer unos listados en donde solo aparezcan aquellas intervenciones que hayan demostrado ser eficaces utilizando ensayos clínicos aleatorizados con diseños entre grupos. Y entonces se empezaron a hacer múltiples ensayos y solo aquellos tratamientos que demostraban con ensayos aleatorizados que eran efectivos, se implementaban. Y entonces ahí ya se popularizó, digamos, la utilización de ensayos, de la utilización de diseño entre grupos en psicología para demostrar la eficacia, ¿vale? Hoy por hoy, los diseños entre grupos son los diseños preferidos dentro del contexto de las intervenciones para demostrar su eficacia, pero también tienen algunos problemas o limitaciones. ¿De acuerdo? De hecho, por ejemplo, hay publicaciones como la de Arts que hicieron ver pues, que había
muchos problemas ligados a la replicabilidad de ensayos clínicos en psicología, que a veces pues, no se replicaban porque no estaban bien diseñados, ¿no? O que los sesgos que hablábamos antes del investigador o la no adopción de evaluadores o de procedimientos de doble ciego o ciego simple, pues podían hacer que a veces los RCT o los ensayos tuvieran problemas metodológicos, como por ejemplo el hecho de que muchos de ellos abusaran solo de utilizar síntomas o que los tratamientos no estuvieran manualizados, como ocurría con algunas terapias psicológicas que no conseguían pues, manualizar. A pesar de todo este tipo de problemas, hoy por hoy son una de las alternativas más importantes, ¿no? Me gustaría destacar también un poco que dentro de nuestro contexto, una de las cuestiones también que más discutimos del efecto de las variables independientes o dependientes es qué es lo que causa qué, ¿vale? Porque muchas veces cuando nosotros estamos aplicando, por ejemplo, paquetes terapéuticos, y si yo tengo una persona que tiene depresión, por ejemplo, o síntomas depresivos, y le aplico un módulo de psicoeducación para que comprenda mejor su problema, o un módulo de relajación para reducir determinados tipos de síntomas físicos, o cualquier otro tipo de actuación, claro, ¿qué es de todas mis técnicas o de todas mis actuaciones la que realmente provoca el cambio? ¿De acuerdo? Entonces, esto a veces, pues, esto no es tan simple como tengo los leucocitos altos o bajos y me tomo un fármaco y me aumenta o me disminuye el número de leucocitos, sino que realmente muchas veces cuando nosotros tratamos con personas en tratamiento psicológico, a veces distintas técnicas, pues no sabemos muy bien el efecto que consideran o que causan en uno o varios síntomas o en el conjunto de todos, ¿no? Entonces esto muchas veces pues, también nos resulta difícil el delimitar, ¿vale? Bien, para el desarrollo de diseño entre grupos, nosotros también recomendamos el seguimiento de estándares. Si vosotros queréis mañana diseñar un diseño entre grupos, sobre todo si es dentro de lo que es un ámbito sanitario, pues tenemos, por ejemplo, la diapositiva que tenéis es Consort. Consort hace referencia a una metodología en donde te va diciendo todos los pasos que deberías de tener en cuenta a la hora de elaborar un diseño. Entonces, lo que os quiero decir también que es muy importante si queréis investigar o queréis realizar diseños de investigación entre grupos, es que recurráis también a este tipo de instrumentos en donde de una manera u otra os van guiando a cómo tú puedes ir registrando. Y utilizar lo que sería, digamos, una estrategia para saber cada paso un poco pues lo que voy a utilizar, criterios de inclusión, criterios de exclusión, cómo voy a asignar a qué grupo, en qué condiciones, ¿vale? Y utilizar registros en donde nosotros podamos, digamos, oficializar nuestros diseños. Ahora mismo pues, hay distintos tipos de plataformas en donde lo ideal es que si usted quiere generar un diseño, una investigación, pues lo primero que tendría que hacer es pues, registrarla y de alguna manera u otra oficializarla a su contexto profesional y científico para que todas las personas un poco pues, puedan recurrir a todo esto, ¿de acuerdo? Sobre todo si luego queréis publicitarla, ¿vale? Incluso, pues en muchas ocasiones hasta existen repositorios en donde se suben todos los síntomas y donde se suben todas las tablas o todos los instrumentos que nosotros vamos a utilizar para permitir pues, que se pueda replicar nuestro diseño en otras personas que quisieran hacer una investigación similar. ¿Vale? Concluyendo, que no quiero estar mucho más tiempo para permitir a Antonio que pueda estar bien, si queréis utilizar los diseños entre grupos dentro del contexto de la investigación, pues os recomendamos que lo diseñéis muy bien previamente, que utilicéis guías o metodologías que os ayuden a completar todos los pasos con carácter previo, que solo cuando estéis seguros de que el diseño está bien implementado, pues lo registréis en el protocolo para que también se visibilice y vayáis acumulando o vayáis sumando todos los distintos pasos o fases que vayáis desarrollando de vuestro estudio de diseño entre grupos, que tengáis en cuenta aspectos relativos a la ética del diseño,
porque a veces, pues, bueno, en función pues, de asegurar también el que los pacientes puedan recibir un tratamiento, aunque estén en el grupo experimental con carácter posterior, o tener en cuenta consideraciones, por ejemplo, con el tema de si trabajáis con poblaciones especiales, en discapacidad, por ejemplo, o en menores de edad, en niños. El dividir las responsabilidades y controles externos, esto es importante porque un diseño no estaría bien que todas las personas hicieran todo el diseño, sino un diseño a veces pues la evaluación la tienen que hacer unas personas, la aleatorización la tienen que hacer otras, ajenas al diseño, la intervención también, ¿de acuerdo? Incluso ahora se va a poner de moda o se está poniendo de moda el control externo, que significa que alguien externo a tu grupo o a tu institución, pues de alguna manera u otra pueda evaluar los efectos de los diseños desde fuera, para lo que también pues, se suelen utilizar todos estos repositorios y demás. El que trabajéis también con lo que sería aspectos ligados a la replicabilidad, esto es, a tú preguntar si tu diseño realmente, tal y como tú lo has hecho, otra persona podría hacerlo en las mismas condiciones en cualquier otro lugar, obteniendo los mejores resultados. Entonces, pensar que cuando tú vas a reportar ese diseño, lo vas a registrar o vas a escribir un artículo que realmente proporcione toda la información que necesitaría cualquier persona para poder reproducir y obtener los mismos resultados, ¿vale? Y prestar mucha atención, que yo creo también que uno de los aspectos también que suele ser más deficitario o en el que tenemos más problemas es en hacer una buena selección de instrumentos para medir los efectos, en este caso las variables dependientes, y también elegir procedimientos manualizados para las variables independientes, ¿vale? Para también asegurarnos que en este sentido reducimos los niveles de variabilidad, ¿vale? Y intentar de alguna manera pues, que todos estos datos se vayan compartiendo en este tipo de repositorios que os señalaba anteriormente, porque la ciencia abierta, y ahora la mayoría de revistas científicas, pues para el tema de los diseños y demás, de alguna manera u otra, pues piden o solicitan el que todo esto pues, esté accesible, obviamente guardando los datos de ética y demás, pero que haya una información que sea pública y que estén abiertos para que también aumente el conocimiento y la replicabilidad, ¿vale? Y con esto daría paso a Antonio, que de una manera o de otra, pues la mayoría de los aspectos que yo he ido comentando, pues los va a ejemplificar con nuestro ensayo clínico SICAP, que es un poco el alma mater del tema del grupo, que de una manera u otra pues vaya a poder ver un dibujo ya con nombre y apellido de cómo se hizo un diseño en este grupo, y donde supongo pues, que todos estos aspectos que he ido comentando un poquito a nivel teórico, pues os lo va a ver de una forma aplicada. Y ya después de Antonio, ya si queréis, pues ya podemos entrar en preguntas o en debates, tanto de las cuestiones que hemos hablado ahora como en la siguiente parte de la sesión. Muchas gracias y Antonio, tienes la palabra cuando quieras. Gracias. Pues voy a ejemplificar lo que está explicando Juan Antonio Moriana con el ensayo clínico SICAP, Psicología en Atención Primaria, que hemos colaborado pues, más de 100 personas, muchos médicos y también psicólogos. Bien, y sobre todo pues, se trata de resaltar en los antecedentes que los trastornos mentales comunes, es decir, la ansiedad y la depresión, son altamente prevalentes en atención primaria, donde 2 de cada 3 casos pues, están siendo atendidos en la puerta de entrada al sistema sanitario público. Que las prevalencias que se han evaluado vienen a indicar que el 49,2% de los pacientes que acude por cualquier problema a ver a su médico presenta un probable diagnóstico de ansiedad o depresión o somatizaciones, que cuando se hace más estricto con entrevista diagnóstica estructurada pues, desciende hasta un 30 y tantos %, y que en cualquier caso, pues, a pesar de ser problemas emocionales, alteraciones emocionales, la mayor parte de las veces leves o moderadas, suponen un gran coste y una gran carga, con el 2,2% del Producto Interior Bruto
y la primera causa de discapacidad o de años vividos con discapacidad. La terapia cognitivo-conductual, cuando se compara con el tratamiento habitual, tanto para ansiedad, como es esta gráfica, como para depresión, pues siempre es más eficaz que el tratamiento habitual, que es básicamente farmacológico. Los médicos de atención primaria tienen poco tiempo y tampoco es su formación especializada, pues el tema del estrés, las emociones, cómo manejarlos, y el resultado es que todos los ensayos que se revisan en este metaanálisis pues dan resultados a favor del tratamiento psicológico, con un tamaño del efecto medio de 0,69, un tamaño del efecto medio no muy lejos ya del tamaño grande, que sería 0,8. Sin embargo, en España, el estudio SMEP, que es el estudio epidemiológico más importante que se ha llevado a cabo en nuestro país, pues señaló, los datos de campo son de 2003, que en los últimos 12 meses las personas que habían recibido solo entrenamiento psicológico teniendo un diagnóstico de trastorno emocional, trastorno de ansiedad o depresión, eran el 0,9%. Había un 27,1% que había recibido, además de tratamiento psicológico, farmacológico, y el resto, pues, o bien solo fármacos, o bien nada, ningún tratamiento en un año, a pesar de tener un trastorno emocional activo. El consumo de psicofármacos no ha parado de crecer. La línea más baja son los hipnóticos y sedantes, pastillas para dormir. La línea azul son los tranquilizantes y la línea verde son los antidepresivos de última generación. Si sumamos las dosis definidas diarias por 1000 habitantes que se consumían en 2020, pues tenemos 178, lo que equivale a que el 17,8% de la población ha consumido una dosis completa diaria de alguno de estos principios activos. Las iniciativas llevadas a cabo en Reino Unido, Estados Unidos, Australia o Noruega han puesto de manifiesto que esa eficacia que hemos visto en ese metaanálisis a modo de ejemplo se podía llevar a la práctica para que en atención primaria hubiera un tratamiento psicológico que diera mejores resultados que el tratamiento habitual. La más conocida es la iniciativa IAPT, de acercamiento de la terapia psicológica a la población, y lo que se vio es que el 45% de los pacientes con ansiedad o depresión conseguían una recuperación confiable, y además muchos otros conseguían una recuperación menos exigente. Y esto está muy lejos de los resultados que se suelen alcanzar con el tratamiento habitual. Si esto ya era complicado antes de la pandemia lo que ha venido a señalar es que el estrés de la vida está ahí. En cualquier momento cualquier individuo está sometido a las demandas del ambiente, y a veces esas demandas pues son una pandemia, como ha sido este caso, y el estrés produce emociones, produce inicialmente ansiedad, produce otras emociones que, si no se saben manejar, pueden llegar a constituir alteraciones emocionales. Y lo que se ha señalado en una encuesta de salud mental de los españoles en febrero de 2021 es que 12 meses después de iniciada la pandemia habían aumentado los posibles trastornos de ansiedad y de depresión diagnosticados con una prueba de autoinforme en un 22,1% y un 20% aproximadamente.
Bien, ante todo esto, pues los psicólogos queremos poner nuestro granito de arena en el tratamiento de los problemas que más afectan a la población, que son los trastornos mentales comunes. Y el objetivo de SICAP fue comparar el tratamiento psicológico basado en la evidencia, con técnicas cognitivo-conductuales, con enfoques transdiagnóstico grupal, frente al tratamiento habitual, en pacientes adultos con trastornos de ansiedad, depresión leve o moderada, somatizaciones. Y se pretendía medir la eficacia y el mantenimiento, con varias medidas, síntomas de ansiedad, de depresión, de somatizaciones, posibles casos medidos con el PHQ, incluso a un 15% de la muestra le pasamos entrevista estructurada diagnóstica para ver qué casos se recuperaban y también con medidas de calidad de vida y disfunción. Y se evaluó si esos resultados obtenidos al final del tratamiento se mantenían al cabo de un año e incluso en periodos de 3 meses, 6 meses. Como objetivos secundarios pretendíamos ver si la eficacia que suponíamos iba a tener el tratamiento psicológico podíamos atribuirla a las variables cognitivas que estaban especialmente diseñadas en el protocolo de tratamiento manualizado, donde se habla de los procesos rumiativos, las preocupaciones patológicas, las distorsiones cognitivas de tipo interpretativo y atencional, las estrategias de regulación emocional y las metacogniciones desadaptadas. Y también queríamos estudiar las ratios de coste-efectividad y coste-utilidad para demostrar que no solamente el tratamiento psicológico iba a ser más eficaz, sino que se podía ahorrar dinero y reducir ese coste del 2,2% del PIB y reducir la carga de la enfermedad. Diseñamos un ensayo clínico aleatorizado, multigrupo de 2 brazos, con un grupo experimental, que sería el que recibiría el tratamiento psicológico manualizado de 7 sesiones, y el grupo control, que solo recibiría tratamiento habitual de atención primaria. También lo podían recibir los participantes del grupo experimental si iban a su médico o si ya estaban tomando algún tipo de psicofármaco, de manera que solo les diferenciaba esas 7 sesiones en grupo a lo largo de unos 3 meses. Se registró el ensayo en varias páginas como Clinical Trials, el EUDAC, etc. Y se trata de un estudio longitudinal con medidas repetidas pre-post seguimiento 3, 6 y 12 meses. Las medidas que se tomaron fueron múltiples. Por un lado, los síntomas clínicos autoinformados mediante el PHQ. Por otro lado, el porcentaje de posibles casos de trastorno de ansiedad generalizada, de pánico, trastorno depresivo mayor y trastorno por somatización, medidos con el PHQ, también medidos con entrevistas diagnósticas, la STIC y la CIDI, y pues, midiendo la recuperación. También se evaluó la disfunción a nivel laboral, social y familiar con la escala de Sheehan, la calidad de vida con la escala de la OMS breve, el consumo de psicofármacos, los otros costes sanitarios como las visitas a atención primaria o especialidades, y evaluamos también las variables predictoras que queríamos ver si eran importantes, las distorsiones cognitivas y demás variables cognitivas, y la satisfacción con el tratamiento. Los cuestionarios usados fueron el PHQ-9 para depresión, el GAD-7 para ansiedad, el PHQ-15 para somatizaciones, el PHQ-PD para pánico. Las 4 escalas forman parte del PHQ, que se puede acceder libremente en Internet a él y cómo se corrige, y hay mucha investigación en los últimos 15 años.
la escala de discapacidad de SIHAM, que ya hemos mencionado, la escala de calidad de vida breve de la OMS y el Eurocool, que permite medir no solo calidad de vida, sino permite medir años de vida ajustados por calidad, que son los famosos QALYs o ABAC. Entre las variables cognitivas, los procesos rumiativos se midió con una subescala de la RRS, la preocupación patológica con 8 ítems del Penn State Worry Questionnaire, las distorsiones cognitivas mediante el inventario de actividad cognitiva en los trastornos de ansiedad, las estrategias de regulación emocional con la escala de Gross y las creencias metacognitivas de Wells con el MCQ-30, con algunos ítems. El manual del protocolo de tratamiento considera que los trastornos emocionales son fruto de un proceso de aprendizaje emocional desadaptado que se va acumulando a lo largo del tiempo y que incluye varios procesos. Cuando un niño o una niña recibe acoso escolar, pues vemos que su trayectoria es que inicialmente desarrolla una sintomatología a los 12 años, a los 14 años tiene otro trastorno más, a los 16 tiene 3 trastornos y a los 30 tiene multitud de trastornos mentales. Es un proceso acumulativo y se supone que es aprendido y que ese aprendizaje es reversible. De manera que si pillamos a tiempo una persona que ha recibido un estresor potente como es el acoso escolar, es más fácil reducir esa psicopatología y que no siga creciendo. Y dentro de ese aprendizaje damos especial importancia a las distorsiones cognitivas. Es decir, la ansiedad siempre hace que nos pongamos en lo peor, y eso es una distorsión interpretativa para estar más en alerta, o la tristeza hace que nos sintamos tremendamente desconsolados y desactivados y hiperreflexivos para tratar de entender qué ha sucedido, cómo es la vida, cuál es el sentido, cuáles son los siguientes objetivos, ¿no? Entre esos tipos de aprendizaje estaría el aprendizaje cognitivo con esas distorsiones cognitivas, los fallos en la regulación emocional. Cuando una persona tiene ansiedad tiende a evitar. Cuando una persona tiene muy bajo el estado de ánimo tiende a desactivarse. Tendemos a rumiar los problemas para ver si encontramos una solución. Otras personas intentan suprimir pensamientos que generan malestar. Y en cambio, cuando se utiliza la aceptación de los problemas y su reinterpretación y la toma de decisiones, son estrategias más adaptadas. Por otro lado, hay también aprendizajes de tipo asociativo, como el condicionamiento clásico, y si una persona sufre un asalto en la calle, es muy probable que les resulte muy difícil exponerse a esa misma calle. Y si ha sido en la puerta de su casa, es difícil salir a la calle. También hay un aprendizaje de tipo operante, en el cual los refuerzos, los castigos, sabemos que tienen un efecto. El fundamento, por lo tanto, de este protocolo de tratamiento es que se aprenden esos trastornos y que los distintos trastornos emocionales comparten varias cosas. Comparten, por un lado, que todos tienen ansiedad, por ejemplo, síntomas emocionales, pero también comparten procesos cognitivos y conductuales y comparten una serie de cosas que, si sabemos cuáles son exactamente y sabemos que tienen un papel importante en la eficacia del tratamiento, entonces podemos aplicar los tratamientos en grupo. Y ya que hay tantas personas sin acceder a tratamiento psicológico,
pues entonces el tratamiento transdiagnóstico grupal sería una buena opción para llevar el tratamiento psicológico de forma masiva a la población. Como, pues por otro lado, vemos además que los trastornos emocionales puros son menos frecuentes que la comorbilidad, como además vemos que los tratamientos específicos para la ansiedad generalizada pues también reducen síntomas de depresión, por poner un ejemplo, pues entonces el tratamiento en grupo con una información general, insistiendo especialmente en los procesos psicológicos que comparten, en la reducción de síntomas emocionales, en el manejo de las emociones, pues todo eso puede ser muy útil. Y además pues todo esto es compatible con un modelo de redes causales que también hemos investigado para ver que unos síntomas provocan otros síntomas, que cuando una persona pues está preocupada no duerme, y si no duerme entonces es más probable que desarrolle síntomas depresivos. Bien, a partir de todos estos fundamentos desarrollamos un protocolo de 5 o 6 módulos, que es la psicoeducación, la reestructuración cognitiva, la relajación, las técnicas conductuales y la prevención de recaídas. Que se distribuye a lo largo de esas 7 sesiones, de manera que se inicia con la psicoeducación y luego se le enseña relajación. Se da bastante importancia a la reestructuración cognitiva, a la disminución de las distorsiones cognitivas y al uso de estrategias de regulación emocional que sí funcionan y abandonar las que no funcionan, como la evitación, el uso de técnicas conductuales y finalmente la prevención de recaídas. Todo esto se llevó a cabo en un ensayo clínico controlado aleatorizado. Calculamos el tamaño que tenía que tener la muestra inicial, que fue de 1.126 personas, para conseguir a partir de un 20% de pérdida, etcétera, pues unos resultados tan claros que solo con que hubiera una diferencia de un punto en el PHQ-9 de depresión, pues se viera cuál es el tratamiento más eficaz. Todas esas especificaciones del diseño que ha explicado antes Juan Antonio Moriana están publicadas antes de terminar el ensayo, al comienzo del ensayo, en esa cita que aparece ahí, y se han ido actualizando las declaraciones del ensayo clínico en Clinical Trials y en las demás páginas web. Hemos seguido las recomendaciones CONSORT, hemos llevado a cabo pues, la aleatorización de más de 1.000 pacientes que se han asignado aleatoriamente en un grupo control con tratamiento activo, que es el tratamiento que reciben mayoritariamente los pacientes que reciben tratamiento, y un tratamiento psicológico adicional en el grupo experimental. Bien, pues vamos ya a los resultados porque no hay mucho tiempo, y lo que vemos es que se aleatorizaron casi 1.700 pacientes. Había unos criterios de inclusión y de exclusión, pues que fueran adultos, que hubieran firmado el consentimiento informado, que no siempre, a veces luego se consigue guardar cuando hay más de 28 centros de salud de atención primaria, y si no lo tienes guardado no te sirve. Hay que pasar unas pruebas diagnósticas y tiene que dar positivo o bien en ansiedad generalizada o en pánico, o en somatizaciones o en depresión, y entonces quedaron pues más de 1.000 pacientes que fueron aleatorizados y que han recibido tratamiento. Hubo una pérdida experimental mayor de la que habíamos pensado, del 40%, que es igual en ambos grupos, lo cual quiere decir que no se debe a las características del tratamiento psicológico, sino que se debe más bien a las características del estilo de vida que llevamos hoy en día.
y que hace que, independientemente de las citas que tengas, pues no puedes asistir a todas. Aquí vemos las puntuaciones pre y post y en los dos grupos experimental y control, y vemos como el grupo experimental, el azul, ha disminuido desde un 50% de posibles personas con trastorno depresivo mayor al 11,7%, y en cambio las que solo fueron a su médico pues pasaron desde tener una tasa de depresión del 48,4% al 37%. En el trastorno de ansiedad generalizada los resultados son parecidos, y en somatizaciones y en pánico. Lo que estamos viendo en definitiva es un tamaño del efecto considerado por el porcentaje de casos recuperados en uno y otro grupo, que es un tamaño del efecto grande, puesto que si hay una caída hasta el 11,7%, pero siguen con depresión el 37%, habiendo partido de valores similares, pues hay una gran diferencia y el tamaño del efecto es grande. Y para ansiedad es todavía mayor, 0,91, y es algo bastante menor para el caso de somatizaciones y de pánico. Pero en todos los casos el tratamiento psicológico consigue reducir mucho más los casos. En cuanto a la intensidad de los síntomas, si vemos un análisis por intención de tratar, es decir, considerando a todos los que hicieron la evaluación pre hayan terminado o no, vemos que la ansiedad evaluada en el GAD-7 es similar en el grupo de TAU o grupo control que en el grupo experimental, pero que luego en el posttratamiento pues ha caído mucho más, 6,8 el grupo experimental que el grupo control. Y tenemos a la derecha las medidas del tamaño del efecto que fueron calculadas. Si calculamos esto mismo, pero solo los análisis por protocolo, los que realmente han terminado el tratamiento, pues vemos valores similares, pero con un tamaño del efecto más grande, y que indican, por ejemplo, que en depresión se empezaron con niveles de 13 y pico, el punto de corte en el PHQ-9 es 10, y en el posttratamiento el grupo control seguía por encima del punto de corte, pero el grupo experimental había reducido bastante por debajo. Estas gráficas nos ayudan a verlo mejor. Estos son los resultados para ansiedad, y lo que vemos es que parten de valores iniciales. Hay una gran diferencia post-tratamiento con un tamaño del efecto grande, y luego en las evaluaciones a 3, 6 meses y 12 meses se mantiene ese tamaño del efecto encontrado. En depresión la gráfica es bastante similar, y vemos que efectivamente en el punto de corte de 10, pues que la media del grupo control está ahí rozando la depresión, para entendernos. Y en cambio el grupo experimental ha caído sustancialmente sus síntomas de ansiedad. Calculamos también el porcentaje de casos recuperados de manera confiable, y en el posttratamiento vemos que hay pues un 51%, un 49,5% de recuperación confiable. Vimos también el deterioro, y vimos que sí hay quien empeora en un 3% de los casos, pero llega a ser un 14% en el grupo control. Las somatizaciones pues tienen una gráfica similar en cierto sentido a ansiedad y depresión, y en el pánico, que aquí no tenemos una medida de intensidad de los síntomas, escasos porcentaje de casos,
pues también vemos que existen notables diferencias. En las medidas de calidad de vida con el cuestionario breve de la OMS vemos que la línea azul del grupo experimental sí hay una notable mejora de calidad de vida y se mantiene. Y en el caso del grupo control de tratamiento habitual, pues no es tanto, y las diferencias por tratamiento son un tamaño del efecto medio, que es lo que se suele encontrar en los metaanálisis. En la prueba Eurocool el efecto es aún más claro, se parte de unos niveles de calidad de vida similares y mejora mucho más el grupo experimental, y el grupo control no mejora su calidad de vida y al cabo de un año tiende a deteriorarse. En cuanto a discapacidad, la discapacidad disminuye en el grupo experimental y no tanto en el caso del grupo control, como vemos en esa gráfica. Tenemos aquí datos también, que no voy a entrar en ellos, sobre las preocupaciones y las demás variables cognitivas. Hemos calculado el tamaño del efecto intragrupo y el tamaño del efecto intergrupo y vemos que efectivamente pues estas variables están en línea con lo que habíamos supuesto, que podían ser predictores, y de hecho hay publicaciones que ha llevado a cabo pues, el grupo del doctor César González Blanch, en las que se señalan que efectivamente que la eficacia del tratamiento no se debe tanto a la posición económica, el nivel cultural y otras variables demográficas, como a este tipo de variables que han variado lógicamente en el grupo en el que se ha entrenado y no han cambiado apenas en el grupo que ha recibido tratamiento habitual de atención primaria. Por otro lado, la eficacia del tratamiento pues fue mucho mayor para el entrenamiento psicológico, con un tamaño del efecto grande, y al cabo del tiempo se ha mantenido esa satisfacción con el tratamiento. Ha habido pues, muchas publicaciones de este ensayo, están todas accesibles, por ejemplo, en ResearchGate, y estamos difundiéndolas en otras redes sociales de ciencia y más generales, y se llevó a cabo una tesis doctoral para evaluar los costes sanitarios, no sanitarios y las relaciones de coste-eficacia y coste-utilidad en una parte del ensayo clínico SICAP con los pacientes de Madrid. Es la tesis de Paloma Ruiz Rodríguez, médico de atención primaria y doctora ya en psicología. Y entonces en todos los cálculos de los costes, lo primero que se ve es que hay diferencias muy importantes entre individuos, lo que arroja unas desviaciones típicas bastante grandes, y estas desviaciones típicas hacen que no sean realmente significativas los costes. Sí hay un coste que es obviamente significativo, y es que un grupo recibe tratamiento psicológico y otro no. Pero si calculamos los costes del tratamiento psicológico en grupo, poniendo el mismo sueldo al psicólogo que el médico de atención primaria, pues salen unos costes muy asumibles de 28 euros para cada individuo. Y esa es la única diferencia significativa en esta gran tabla de costes. Si representamos gráficamente los costes, lo que vemos es que la línea más oscura es el grupo experimental. No hay diferencias significativas. Tampoco aquí hay diferencias significativas por la tremenda variación, y es que hay pacientes que gastan 12.000 euros y otros que gastan 10. Pero como puede verse, el grupo experimental tiende a mantener sus costes
y el grupo experimental tiende a disminuir sus costes, que están reducidos prácticamente a la mitad. Eso es el primer dato a destacar del análisis de costes. Pero también destacar que si nosotros calculamos la diferencia entre eficacia y costes y también calculamos las diferencias en calidad de vida, en años de vida ajustados por calidad, en QALYs, y los costes, y hacemos los correspondientes ratios, los correspondientes cocientes, lo que vemos es que la relación coste-utilidad incremental, RECUI, pues arroja un resultado de 1.462 euros, es decir, conseguir un año más de vida ajustado por calidad en el grupo experimental cuesta 1.400 y pico euros. Para entenderlo, aunque a lo mejor alguien me corrige, esto equivaldría a decir: inviertas lo que inviertas en el tratamiento habitual, como no hay mejora de la calidad de vida, nunca se va a conseguir una mejora de un QALY. Lo que se consigue es el deterioro y la cronicidad. Y la diferencia entre un tratamiento y otro es que con solo 1.500 euros se consigue un año más de vida ajustado por calidad. ¿Qué quiere decir un año más de vida ajustado por calidad? Pues quiere decir que no es lo mismo vivir un año más de cualquier manera que vivir un año más con calidad de vida plena o con calidad de vida media, y que el equivalente, la utilidad, sería 2 años de vida de calidad media es lo mismo que un año de calidad plena o total. Entonces, los QALYs permiten comparar cualquier intervención sanitaria entre sí. Esto se podría comparar con el efecto de las vacunas COVID, incluyendo pues, la mortandad, incluyendo todos los costes y bueno, se suele decir que los fármacos más coste eficaces son las vacunas. Bien, pues se admite por parte de los investigadores en análisis económicos que incluso un tratamiento que llegue a costar del orden de 20.000, 25.000 euros por QALY sería asumible para la sanidad pública. Nosotros estamos muy lejos de los 20.000 o 25.000 euros. Estamos en menos de 1.500. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que ahorraría muchos recursos económicos y se reduciría mucho la carga de la depresión y la ansiedad si se implementan tratamientos psicológicos como este en atención primaria. Y eso se mantiene. Eso no solamente se mantiene, sino que mejora. Al cabo de los 6 meses, la relación coste-utilidad incremental es aún menor, incluso negativa, lo que implicaría ganancia de costes. Y al cabo de un año, aún más. Bien, entonces, ¿cuál es el resumen de todo lo que hemos visto? Pues todo lo que hemos visto es que hemos llevado a cabo un diseño experimental, un ensayo clínico aleatorizado, como se ha descrito en la presentación anterior, para tener todas las garantías de que lo que probábamos pues se probaría con las mejores condiciones metodológicas de mayor calidad. Hemos llevado a cabo un ensayo clínico grande con muchos pacientes. Ha costado mucho esfuerzo, muchas personas, ha habido muchos voluntarios, ha habido relativamente poca financiación, porque la sociedad española pues, quiere llevar el tratamiento psicológico a la sanidad pública, y los psicólogos y los médicos también. Y entonces los médicos no han cobrado por participar en este ensayo,
la mayoría de los psicólogos tampoco, y hemos estado trabajando pues ya casi 10 años en el desarrollo de todos estos resultados y publicaciones, que no da tiempo a resumir aquí, que he resumido muy deprisa y que voy a recordar brevemente. En cuanto a la eficacia, pues por intención de tratar se alcanza un tamaño del efecto medio, y si tenemos en cuenta los datos de los que han completado, pues un tamaño del efecto grande. La recuperación confiable es 4 veces más grande en el grupo experimental que en el grupo control, y esos resultados se mantienen un año después. En cuanto a los costes, pues cualquiera diría que pagar a los psicólogos puede arruinar al sistema sanitario público. Nosotros hemos venido a demostrar que no, que puede estar la clave de la reforma que requiere nuestro sistema sanitario público en la introducción precisamente de la psicología en atención primaria. ¿Por qué? Pues porque solo va a costar un par de docenas de euros enseñar a esas personas en grupo a manejar su estrés y sus emociones para que no desarrollen alteraciones emocionales y para que, si las desarrollan, sean reversibles. Y eso pues va a reducir los costes. ¿Por qué la ansiedad y la depresión cuestan 23.000 millones de euros en España todos los años? No es por los fármacos, como piensa la gente. Los fármacos son 700 millones de euros en el mejor de los casos. El gran problema es la discapacidad que llegan a producir unos trastornos que inicialmente son leves o moderados. Y señalar, por ejemplo, que las personas que empiezan con un acoso escolar a los 12 años, cuando les pillas sin un tratamiento adecuado a los 30 y tantos, acumulan a lo mejor 10 o 12 trastornos mentales, así como trastornos del estrés, de tipo psicofisiológico, que tienen también pues, factores genéticos en su trasfondo, pero que se activan con el estrés y el mal manejo de las emociones. Y entonces al final lo que sucede es que una persona que ha ido desarrollando todos esos aprendizajes a lo largo de su vida, a los 50 años de media, antes de los 50, no es capaz de seguir trabajando y tiene una incapacidad permanente para el trabajo, que le asigna pues, unos recursos económicos mínimos, pero que suponen un gran coste para el Estado porque son trastornos muy prevalentes. Y entonces, pues la introducción de la psicología clínica en atención primaria puede ayudar a regenerar el sistema sanitario que ha quedado muy maltrecho después de la pandemia. Eso es lo que hemos demostrado con estos resultados sobre coste-efectividad a largo plazo. Y esto es lo que hemos demostrado en las publicaciones que estamos haciendo y que faltan algunas todavía por aparecer. Y eso es todo por mi parte. Lo he resumido mucho, pero cualquier pregunta que haya ahora, pues tenemos bastante tiempo para poder resolver las dudas que tengáis. Muchas gracias a los profesores Antonio Cano y al profesor Juan Antonio Moriana. Se han ajustado muy bien al tiempo, nos da tiempo a hacer algunas preguntas, resolver algunas dudas si las hay. Y bueno, la primera que he recogido en el chat, y la contesta quien mejor le parezca, es de cómo es posible un doble ciego en un tratamiento psicológico. ¿Puede un terapeuta no saber el tratamiento que está aplicando?
el psicólogo que esté aplicando relajación sabe que está aplicando relajación. Podría ser manipulable el no haberle dicho a ese psicólogo si ese es el grupo experimental o es el grupo control de tratamiento activo de baja intensidad. Eso se podría hacer. Se podría hacer, pero realmente es muy difícil conseguir ensayos clínicos doble ciego en tratamiento psicológico. SICAP no es doble ciego, es simple ciego. Los pacientes saben si van al psicólogo, si están recibiendo tratamiento psicológico o no. En los ensayos que se están desarrollando ahora en Cantabria y en Córdoba, por los profesores Moriana y González Blanch, ya hay otros grupos control aparte del tratamiento habitual. Por ejemplo, en Cantabria el grupo control es relajación y entonces ahí es más fácil disfrazar para el psicólogo si realmente ese es el grupo experimental o es el grupo control. Pero es difícil conseguir un doble ciego. No sé si tienes algo más que añadir, Juan Antonio. No, totalmente de acuerdo. En psicología no es el campo terapéutico, digamos, ideal para la aplicación de dobles ciegos por razones evidentes. Sí. Bien, bueno, tenemos más preguntas. Es verdad que en eso las nuevas tecnologías nos pueden aportar algo con estos tratamientos que se ofrecen online y que ahí sí que en realidad se puede ofrecer un tratamiento psicológico sin que haya un terapeuta que esté viciado. Pero bueno, es muy complicado en la terapia tal y como la conocemos cara a cara que eso sea posible. Pero bueno. Sí, pero perdona, César, yo en ese sentido sí he visto algunas investigaciones en donde se instruye a psicólogos a que hagan algo, ¿vale? Pero ese algo no se le dirige mucho al objetivo que tiene ese algo. No sé si me explico, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, cuando se hacían el tema de los grupos Be Friendly, se le decía a los psicólogos que sencillamente fueran agradables con los pacientes y escucharan sus problemas. Y solo se le decía eso. Ahora ya, que eso tenga un efecto terapéutico o no tenga terapéutico, ¿vale? Y es cierto que con lo que tú estás comentando ahora, con algunos temas de nuevas tecnologías, con temas de estos de exposición en fobia simple y tal, en algunas ocasiones están haciendo como software que no son iguales que los que se hacen con las terapias de exposición, pero son parecidos. Y entonces es verdad que el psicólogo le da unas instrucciones y a lo mejor él no sabe muy claramente lo que está haciendo, pero en realidad no está haciendo terapia, no sé si me explico, y se está haciendo por buscar un grupo control digamos, que utilice algo virtual en imágenes que pueda compararse a un grupo de terapia bien conformado que utiliza también imágenes. No sé si me explico. Pasa como ocurrió con la MDR, ¿no? De hasta qué punto la MDR era eficaz, si era eficaz por los movimientos o era eficaz por el protocolo que tiene de exposición y si separara en grupos, ¿no? Entonces, el no darle información a psicólogos de algo que estén haciendo, que ellos no sepan delimitar con exactitud, cabría esa posibilidad. Pero claro, obviamente en la mayoría de los casos no cabe, porque si tú a un psicólogo le dices tienes que hacer esta terapia, él ya es consciente de que está haciendo esa terapia y si se le dan otras directrices, pues puede sospechar que no la está haciendo, ¿no? Aunque las directrices sean parecidas, ¿no? Sí. Otra pregunta es, en el experimento se tomaron medidas en 5 ocasiones, pre, post y seguimiento, ¿no? Hubo varios seguimientos a los 3 meses, 6 meses y 12 meses. ¿Cómo se controla la amenaza por repetición de pruebas, la amenaza para la validez interna, dice, en un experimento de este tipo? Es decir, de la repetición de pruebas que pueda estar... Bueno, aquí el único control que tenemos es que hay 2 grupos y que los 2 grupos que se comparan, el experimental y el control, tienen las mismas 5 evaluaciones y que aunque afecte ese cansancio, pues, a acostumbrarse a rellenar ya cuestionarios o que las puntuaciones disminuyan por la repetición, pues habría sucedido por igual en ambos grupos.
Los médicos y psicólogos que realizaban las sesiones debían cumplir con un determinado nivel de experiencia y experticia profesional. Los médicos de atención primaria eran médicos del sistema sanitario público y estaban ejerciendo como tales. Y por lo tanto tenían su experiencia, unos más, otros menos. Y al haber más de 28 centros de salud y en cada centro de salud varios médicos, pues realmente la variabilidad es muy alta y se supone que además pues similar en ambos grupos, que los dos grupos podían ir a ver a su médico de atención primaria. En cuanto al tratamiento psicológico, pues como no teníamos muchos recursos, pues en el caso de Madrid sí que se pagó a 2 psicólogos clínicos por parte del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, a través de Psicofundación, y pues ahí sí se seleccionaron a 2 psicólogos clínicos con experiencia de muchos años y en otras comunidades autónomas pues se hacía como se podía. En algunos casos, algunos simplemente eran pires, en pocos casos, y en algún otro caso pues eran voluntarios como en la Comunidad Valenciana, de psicólogos clínicos con experiencia. Ha sido más o menos la dinámica. ¿Por qué, a pesar de la evidencia, no se invierte más en psicología en la sanidad pública? Una pregunta complicada. Es una cuestión complicada. Es una cuestión complicada. Los fenómenos sociales son difíciles de dirigir. Es como decir, si sabemos que el tabaco mata, y lo pone en los paquetes, entonces, ¿por qué no lo prohibimos y ya está? ¿O por qué la gente fuma? Es decir, son fenómenos complejos. ¿Por qué hay gente que ha muerto con 60 años sin vacunar de COVID, cuando ya había vacunas? Yo creo, sí. Perdón. Sí, yo creo que también que el problema también, también se trata un poco del ámbito local, ¿no? Que en España también pues, hay una consideración respecto a la inclusión de los psicólogos o los tratamientos psicológicos dentro de la sanidad pública, que a lo mejor en otros países de nuestro entorno europeo y demás, pues encontramos que hay otro tipo de cultura y la dimensión de psicólogos dentro del ámbito sanitario es mucho mayor. Y entonces, bueno, digamos que es un aspecto también importante, ¿no? Hay por ahí gráficos, ¿no? En donde aparece claramente el número de psicólogos por 100.000 habitantes, al igual que pasa también en psiquiatras, ¿no? En comparado con otros países europeos, y es realmente muy significativo esa diferencia. Entonces yo creo también que esa cultura, dentro de un sistema que ahora mismo está en crisis, es deficitario, en el sentido de, tú ves ahora todas las personas que trabajáis en salud, pues sabéis que hay un déficit de médicos, de enfermeros, de enfermeras, de todo tipo de personal. Claro, y ahora pensar en un colectivo que no está a lo mejor suficientemente representado, pues ahora mismo probablemente muchas personas lo que dirán es dadme médicos, que era lo que más necesito, ¿no? Y tal, ¿no? En este contexto. Y yo tengo el convencimiento de que hay una pauta ya pues histórica o cultural, digamos, de la no introducción de la figura de psicólogo clínico dentro del sistema sanitario en España, ¿no? Pero que en otros países pues se ve unas tasas que triplican o cuatriplican el número de psicólogos que podemos tener aquí en España, ¿no? Bueno, yo ahora estoy intentando que en las revisiones médicas que reciben los trabajadores, o bien las anuales o bien después de una baja, pues se pasen pruebas ultra cortas de 4 ítems para ver si tienen ansiedad y depresión. Y sería muy, muy fácil aplicarlo. Y
y tomar medidas. Lo mismo que se evalúa la presión arterial o otros índices de salud, pues medir ansiedad y depresión con una prueba de 4 ítems. Y me ha escrito un compañero que ha sido director de recursos humanos de una multinacional, me ha dicho, esa idea es muy buena. El único problema es que las revisiones médicas las hacen médicos. Y hay que convencer a los médicos de que incluyan la salud mental o la salud emocional. Entonces, ¿cuánto se tarda en convencer a todos los médicos que trabajan en recursos humanos, en prevención de riesgos, para que incluyan la salud emocional dentro de las evaluaciones que se hacen a los trabajadores? Pues llevará muchos años, sin duda. Y en países como España, donde no estamos acostumbrados, permítame la expresión, decir, a hacer las cosas basadas en la ciencia, basadas en una reducción de costes, en la racionalidad, sino que no tenemos una buena cultura de la prevención, pues todavía más tiempo se tardará en llegar a eso. Bien. Bueno, dentro de los muchos agradecimientos, hay uno que, bueno, que destaco aquí, todos son importantes, pero dice uno, y que siempre nos hace mucha ilusión, dice algún país de Centroamérica, nos escribe desde ahí y nos dice que muchas gracias por la presentación porque le ha ayudado a modificar una propuesta que tenía en mente de investigación y, bueno, pues mira, si ha valido para eso, bien ha valido el esfuerzo. Nos hace una pregunta, volviendo al tema del doble ciego. Dice, lo central aquí, sobre el doble ciego, lo central aquí no se trata de que ninguna, no se trata, lo hace como una pregunta, lo central aquí no se trata de que ninguna de las partes conozca el objetivo del estudio. Es decir, si el tema ahí es que no conozcan el objetivo del estudio, es decir, él o la terapeuta conocerá obviamente lo que aplica, pero no tiene por qué saber qué se está estudiando. ¿No sería eso un doble ciego? Sí, tiene que ser doble ciego, en el sentido de que sea los participantes y que sean los psicólogos los que no sepan si están en un grupo de control o en un grupo experimental. Efectivamente. Y entonces habría que tener las dos cosas en cuenta y teniendo en cuenta en SICAP que hay un tratamiento habitual en ambos casos, pero luego un grupo tiene tratamiento psicológico y otro no, pues los pacientes no pueden saber, los pacientes saben desde el primer momento que si van a tener psicólogo y sesiones psicológicas o no, y entonces ahí no es posible cegar esa información. De todas maneras, también ahí concurren otros efectos. O sea, no solo es importante el efecto de tú saber si estás tratando a personas de un grupo o de otro, sino que cuando un psicólogo se siente monitorizado porque su resultado o su paciente de una manera u otra es evaluado, tú a lo mejor como psicólogo no tratas igual o no prestas tanta atención o no tienes tanta motivación en el hecho de saber que tratas a un paciente que es una persona anónima que tú tratas sin ningún tipo de consecuencia a que tú trates a un paciente que tú ya tienes conocimiento de que hay datos relativos a los síntomas de ese paciente o a la mejoría de ese paciente que se están monitorizando independientemente ya del grupo al que ha sido asignado, sino que de alguna manera u otra cuando los profesionales ejercemos nuestros tratamientos y nos monitorizan y de alguna manera u otra evalúan también esos efectos, pues hay, digamos, un artefacto científico que implica que tú puedes ser que a lo mejor actúes de una manera, digamos, con mayor nivel de motivación. ¿Vale? Y ni que decir, pues yo voy a poner un ejemplo, vamos, no quiero tampoco tal, ¿no? Pero hubo un autor que probablemente os suene, la terapia de Morita. Bueno, pues la terapia de Morita pues la desarrolló un señor que casualmente se llamaba Morita.
y que desarrolló un único ensayo clínico que lo implementó él mismo, siendo él uno de los terapeutas de los grupos que tal, ¿no? Entonces, claro, ¿ese señor puede tener sesgo para que ese ensayo obtenga buenos resultados? Probablemente sí, muy diferente a que yo aplicara el protocolo del tratamiento de Morita sin ser Morita, no sé si me explico, ¿no? Entonces, hay muchos sesgos que están asociados al hecho de saber o no saber y el hecho también de sentirte formar parte de un proceso que se está evaluando. Y el paciente si sabe que le están dando un tratamiento que puede ser eficaz, pues tiene un tratamiento placebo, aunque ese tratamiento no sea eficaz. Pero si ya sabe que no tiene psicólogo, pues ahí no se puede cegar esa información, ¿no? Por eso, por ejemplo, los grupos Be Friendly implicaba ir a un psicólogo y que el psicólogo no hiciera terapia, pero fuera amable y te escuchara. Y que el paciente no supiera realmente si eso era un tratamiento o no era un tratamiento, ¿de acuerdo? Entonces, ahí ese efecto que comenta Antonio del paciente, el paciente no lo sabe, claro, pero el psicólogo sí es consciente, obviamente, de que no está haciendo terapia y sencillamente está siendo amable. Entonces, es cierto que tanto por la parte del sesgo del investigador como del sesgo del propio aplicador o terapeuta o como del propio paciente, pues implican variables que debemos de intentar controlar, ¿vale? Uno, por ejemplo, de los efectos también que más se denuncia en los problemas metodológicos de los RCT es la evaluación inicial de los pacientes y cómo se excluyen a pacientes conflictivos o a pacientes muy graves o pacientes que tienen sintomatología comórbida con otro tipo de planteamiento. Entonces, en fin, que es que al final, por eso os comentaba también que si alguno de los presentes pues, está diseñando o quiere diseñar un diseño entre grupos, que es muy importante que reflexione sobre todos estos aspectos, porque esas decisiones que vaya a tomar de una manera o de otra pueden influir directamente o indirectamente en lo que es la calidad del diseño de su investigación y, por tanto, de la inferencia que se puedan sacar y de la validez de su resultado. Uno de los problemas que había en SICAP es que pues, había médicos que tenían interés en que algunos pacientes suyos recibieran tratamiento psicológico. Pero lo que hicimos fue que la aleatorización la hiciera una persona ajena a todos los centros de salud y que para esa persona, pues las aleatorizaciones fueran números, no personas a las que se pretende dar un tratamiento psicológico porque le conozco desde hace años y sufre y sé que se beneficiaría de ese tratamiento, etc. De todas maneras, también el hecho de tener ensayos con mucha población también un poco difumina parte de estas variables, ¿no? De manera que un poco unifica, ¿no? Porque, bueno, claro, cuando son ya muchos pacientes, pues a lo mejor todas las variables de cambio positivas de una intervención no se deben a esa particularidad de un evaluador o de un terapeuta más hábil que otro o de determinados tipos de efectos. Hay muchos efectos que se pueden dar dentro del contexto terapéutico y más del psicológico, ¿no? Sí, y al final, pues incluso ahora hay ya mucho debate en la sociedad porque no solamente hay interés por parte de los psicólogos en llevar la psicología a atención primaria, sino que la sociedad lo está reclamando y los políticos se están haciendo eco. Y hay partidos políticos que lo que vienen a señalar es que todos estos problemas emocionales se resolverían si hubiera pues, menos desigualdad. Y no, lo que hemos visto en algunos estudios que he mencionado antes, especialmente de César González Blas, es que el nivel económico no era una variable relevante en la eficacia del tratamiento. La variable más relevante era haber recibido las 7 sesiones o no, y también pues, otras variables como haber modificado la percepción, la interpretación, la atención de los problemas de la vida, de los problemas emocionales. O desarrollar estrategias de regulación emocional que sí son eficaces, como pues, la aceptación, la reinterpretación, la solución de problemas, y dejar de usar la evitación, la rumiación,
o la desactivación conductual. Bien. Bueno, vamos a ir terminando, faltan ahí unos pocos minutos. Bueno, hay algún comentario más. Yo creo que casi es una pregunta más retórica que una pregunta directa, pero que viene a decir, bueno, hace falta psicólogos, hay una cierta lamentación por este tema. Dice, para la evaluación emocional, comentando un poco, yo creo que a raíz de lo que ha comentado antes el profesor Antonio Cano, dice, los médicos pueden hacer esa evaluación emocional, pero bueno, yo lo dejo ahí como una pregunta, digamos, final, abierta, que no vamos a poder responder ahora, que no sé si se nos escapa un poco del tema. Yo voy a decir lo que se hace ya en 6 comunidades autónomas. Ajá. Hay 6 comunidades autónomas donde ya se está haciendo tratamiento psicológico en atención primaria. Y lo están haciendo los psicólogos clínicos, pero la derivación la hacen los médicos. Y entonces un médico puede derivar pues, por la impresión que tiene de su paciente, o puede utilizar estas herramientas. Por ejemplo, en el caso de Madrid, pues hay un protocolo establecido de derivación a partir del CAT-7 y del PHQ-9. Y entonces el médico pasa esas 2 pruebas. Y si da 10 o más en una de las 2 pruebas, entonces le deriva al psicólogo, que hará una evaluación más completa y ya se encargará de aplicar, de hacer sus grupos y hacer el entrenamiento con el protocolo SICAP de las 7 sesiones. Vale. Bueno, muchas gracias. Vamos a concluir aquí. Vuelvo a agradecer a todos los asistentes no solo la participación, sino también pues eso, la colaboración con las preguntas y demás. Y especialmente hoy, pues al profesor Antonio Cano Mindel y al profesor Juan Antonio Moriana, pues por haber dado esta magnífica presentación de este tema tan importante para avanzar en el conocimiento científico. Lo dejamos aquí, volveremos ya el próximo lunes, que hablaremos de diseños experimentales de caso único. Y nada, muchas gracias a todos. Nada, me gustaría añadir, César, que ha sido un lujo y un placer, que ha sido la tarde en la que más asistentes ha habido hasta ahora de las 3 que llevamos, y que las 2 ponencias han sido excepcionales. Desde luego ese trabajazo de 10 años y que los que lo ideasteis y lo habéis llevado a cabo nos lo hayáis contado, no hay palabras para agradeceroslo. Gracias. Gracias por la invitación y por la organización que nos ayuda a comunicarnos a todos los que estamos interesados en estos temas. Muchas gracias a todos.